Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos una vez más para empezar su programa Creer en sus profetas. El programa que dedicamos para el estudio, la reflexión, la motivación espiritual basado en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía. Como cada vez les indicamos, el espíritu de profecía es un don que Dios ha otorgado a su iglesia a través de los tiempos y de manera especial estaría presente en la iglesia del tiempo del fin. Y este don fue otorgado a una dama, Elena White, que escribió bajo inspiración de Dios, de la misma manera como escribieron los profetas de la antigüedad, y esos consejos nos han llegado en lo que hoy conocemos como el espíritu de profecía. Tomos, varios tomos, cerca de 100.000 páginas escritas a lo largo de su vida, que están compilados, están juntados en diferentes tomos con temas así muy específicos. Y eso es lo que llamamos la biblioteca cristiana del espíritu de profecía para la iglesia de este tiempo. Ahora pues estamos juntamente ya para comenzar este programa y lo hacemos siempre con alegría junto con el pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber. Claro, con alegría, con gratitud a Dios, con alegría de encontrarnos y de compartir un momentito de la vida de cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Gracias por permitirnos entrar a su vida, llegar a su vida, acompañarlo en su casa, en su habitación, en el auto, en la oficina, en la calle, donde usted esté, para reflexionar así brevemente sobre aspectos que hacen no solo a la historia de la Biblia, sino también a la aplicación de ese mensaje histórico a nuestra vida, a nuestros días. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 del segundo libro de Crónicas, a través del cual Salomón traslada el arca al templo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, Pastor Eber? Qué bueno, interesante, realmente. Gracias por esa introducción, Pastor. Me da pie para tal vez buscar un poquito el contexto, ¿no? Nosotros recordamos que hemos estado viendo que Salomón primero pidió sabiduría. Segundo, se abocó a un plan que ya venía de antes. Su padre soñaba con poder levantar el templo y había hecho preparativos. Dios le dijo, no, tú no vas a hacerlo, has dedicado tu vida a hacer guerras, quiero que tu hijo, ¿no? pueda levantar la casa donde yo moraré. Y eso fue lo que hizo. Terminó la casa y entonces, en realidad, lo que estaba haciendo,
desde mi punto de vista, pastor y amigos, era lo más importante. Trasladar el símbolo de la presencia de Dios al interior del templo. Porque eso era lo que era el arca, ¿no? Claro, exactamente, eso era lo que era el arca. ¿Qué procedimiento, cómo nos explica Elena White el procedimiento que siguió Salomón para esta parte tan solemne y sagrada de trasladar el arca adentro del templo? En el maravilloso libro Historia de la Redención, en la página 197, nosotros podemos leer lo siguiente. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, reunió a los ancianos de Israel y a los hombres más influyentes de entre el pueblo para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David. Estos hombres se consagraron a Dios y con gran solemnidad y reverencia acompañaron a los sacerdotes que llevaban el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados, ¿no?, el mobiliario, ¿no?, que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaba con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podía contar ni numerar. O sea, en ese traslado del arca, como el pastor Eber mencionó hace un momento, estaba el símbolo de la presencia de Dios. O sea, estaban reconociendo que necesitaban la presencia de Dios. Como Dios era invisible, entonces el arca era un símbolo visible del Dios invisible. Y ellos llevaron el arca, se consagraron a Dios con solemnidad, con reverencia, con todo el mobiliario, y toda la congregación junto a Salomón estaban delante del arca ofreciendo sacrificios. Los sacrificios eran ofrendas de gratitud, eran ofrendas de alabanza y eran también ofrendas por la paz, por el perdón que buscaban en su encuentro con Dios. Pastor, llama también la atención que Salomón no quiso equivocarse. Interesante la gente que reunió. Reunió a los ancianos, los líderes, reunió a los hombres más influyentes y los puso a acompañar a los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes eran los que tenían que cargar el arca en sus hombros, así estaba establecido, ¿no? Por la ley en Deuteronomio, ¿no? En Levítico claramente había mencionado cómo debía ser. Y entonces es una fiesta. Pero Salomón no solamente se conformó con cumplir lo que Dios había establecido, ¿no?, de hacer toda una ceremonia solemne para introducir el arca, sino que además él hizo otro acto de honra hacia el arca del pacto. ¿Podría comentarnos un poquito de eso? Sí, y voy a compartir el comentario que Elena dejó ahí hace en Profetas y Reyes. Ella lo resume de esta manera. Cuando llevó al templo el arca sagrada que contenía las 2 tablas de piedra sobre las cuales el dedo de Dios había escrito los preceptos del decálogo, antes de continuar la cita, ¿no? En el arca estaban las 2 tablas de piedra. Las 2 tablas de piedra tenían los mandamientos que Dios mismo había escrito con su propio dedo. Se lo entregó a Moisés. ¿Por qué? Porque si el arca representaba la presencia de Dios, los mandamientos representaban la palabra y la voluntad de Dios reflejada a su pueblo. Claro, y los fundamentos de su gobierno. Y el fundamento de su gobierno justo y correcto. Y era lo que él mismo había transmitido, su voluntad, incluso escribiendo. La Biblia la escribieron los profetas y los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Claro. Pero los mandamientos los escribió Dios mismo. Dice que Salomón entonces siguió el ejemplo de su padre David. A cada intervalo de 6 pasos ofreció un sacrificio, con cantos, con música y con gran pompa. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo. Así que había música, había alabanza, había oración, había adoración y había ofrendas de sacrificio, lo cual muestra todo ese ritual religioso, todo el sentido y el sentimiento que tenían por la presencia de Dios. Un Dios santo requiere reconocimiento, aceptación de Él, adoración porque Él es Dios, ofrendas de gratitud
pero también requiere reconocimiento de nuestra pecaminosidad, ¿no? Yo no estoy en condiciones de estar en la presencia de Dios. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Buscaban la purificación para estar en la presencia de Dios. Pastor, ¿era necesario que a cada 6 pasos se hiciera un sacrificio? ¿No parece esto una exageración desde un punto de vista actual? Decir, bueno, ¿para qué tanta matanza? ¿Para qué tanto desperdicio de animales que podían servir para el alimento, el sustento de muchas personas? ¿Cómo podríamos explicar esto? El hecho de ofrecer un sacrificio cada 6 pasos, o sea, un espacio muy breve, un lapso, un tiempo muy breve, era como que hubiera una continuidad permanente de sacrificios. Claro. Porque nuestra entrega, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, nuestro pedido de perdón, no es una cosa que yo tenga que hacer cada año, cada tanto. Es algo que tengo que hacer de manera permanente. Permanentemente necesito ir a Dios, permanentemente necesito depender de Él, permanentemente necesito agradecer, confiar, pedir perdón. Así que nosotros estamos aquí frente a un pueblo que reconoce su pecado, reconoce la presencia de Dios y actúa buscando con gratitud el perdón para estar en condiciones de estar delante de la presencia de Dios. Gracias, pastor. Amigos, estamos viendo cómo es un corazón agradecido. No hay límite para el ofrecimiento que una persona agradecida puede hacer a Dios, pero sobre todo podemos ofrecerle la vida. Vamos a tener un breve mensaje y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Permítanos presentarles una nueva invitación. Amigos, solamente quería recordarles que necesitamos actuar, movilizarnos siempre como en la presencia de Dios. Porque Dios está presente, solo que cuando actuamos reconociendo su presencia, vamos a tener gratitud, vamos a depender de Él, vamos a buscar el perdón de nuestros pecados y vamos a construir una vida diferente. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Gracias, Señor, porque habitas no solo en las alturas y en la inmensidad del universo, sino que también quieres habitar con el pobre, con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso reconocemos que te necesitamos y te pedimos que nos limpies, que nos perdones, que nos transformes y que nos ayudes a vivir siempre actuando en tu presencia. Bendice a nuestros amigos, suple la necesidad de cada uno. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos a Dios también por la compañía de ustedes, nos despedimos momentáneamente para encontrarnos, Dios mediante, el día de mañana. Hasta entonces.